nosotros vamos a medir distancias o nuestra altura, ¿sí? Nosotros utilizamos las medidas, las unidades de medidas. ¿Estas qué son? Por ejemplo, cuando hablamos de recorrer tantos kilómetros, 40 kilómetros por hora, ¿sí? Mi estatura son 160 centímetros o 1.6 metros, ¿sí? Allí estamos utilizando las unidades de medida en la longitud. Bien, entonces vamos a recordar cuáles son estas unidades. Entonces tenemos desde la más pequeña hasta la más grande en el sistema métrico decimal. Entonces, ¿cuáles son sus nombres? Kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y finalmente milímetros. ¿Sí? Ese es el orden de estas medidas. Nosotros sabemos que el patrón de las medidas es el metro, ¿sí? Y a partir de ella tenemos unos submúltiplos y unos múltiplos, es decir, unas medidas más grandes y unas medidas más pequeñas. Un metro equivale a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando baja la unidad, y cuando vamos a bajar la unidad de medida, nuestro número va a aumentar. Y cuando vamos a subir la unidad de medida, nuestro número va a disminuir. ¿Me explico? Resulta que un metro, al bajarlo a centímetros, se convierte en 100 centímetros. O si teníamos 100 centímetros, al subirlo, se convierte en un metro, ¿sí ven? Entonces, cuando nosotros vayamos a medir cualquier situación o en nuestra vida se nos presenta que hay diferentes medidas, ¿sí? Que resulta que nos dan unas medidas en centímetros y otras en metros. Y nosotros debemos sumarlas todas para saber el total. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fácil. Vamos a convertir nuestra unidad, es decir, si nosotros queremos trabajar con metros, entonces las que están en centímetros las convertimos a metros, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengamos en cuenta esta escala de unidades, ¿sí? Vamos a imaginarnos que es una escalera. Entonces resulta que cada medida representa un escalón de nuestra escalera. Y siempre, ¿sí? Siempre que vayamos a subir nuestra escalera, ¿sí? Vamos a dividir. Porque recordemos que el número cada vez que sube se va a hacer más pequeño, ¿sí? Entonces por eso es que se divide. Vamos a dividir. Entonces, si tenemos por ejemplo milímetros y queremos convertirlo a centímetros, entonces esos milímetros los debemos dividir por 10. ¿Por qué por 10? Porque solo hay un escalón que correr o movernos. Bien, vamos a subir solo un escalón. Pero si por ejemplo estamos en milímetros y vamos a pasar a decímetros, ¿sí? Lo vamos a convertir. Entonces ya no vamos a dividir por 10, sino que vamos a dividir por 100. ¿Por qué? Porque hay dos escalones. 1, 2, tuve que subir 2 escalones. Si por ejemplo tenemos centímetros y lo queremos pasar a decámetros, voy a dividir por ¿cuánto? Entonces contemos los escalones. Estoy en centímetros. Un escalón, subo 2 escalones, 3 escalones. Quiere decir que debo dividir por 1000. ¿Sí? La cantidad de ceros depende de la cantidad de escalones que yo suba, en este caso. Pero, ¿qué pasa si estoy de una unidad grande a una unidad más pequeña? Quiere decir que voy a bajar la escalera. Al bajar la escalera vamos a multiplicar. ¿Y cómo multiplicamos? De la misma forma. Si tengo kilómetros y voy a pasar a hectómetros, entonces debo multiplicar por 10 porque solo bajé un escalón. Pero si yo estoy en kilómetros y voy a pasar a decámetros, voy a multiplicar ¿por cuánto? Por 100, porque miren, bajé un escalón, 2 escalones. Es decir, voy a multiplicar por 100. Si yo tengo kilómetros y voy a pasarlo a milímetros, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? Entonces contemos los escalones que bajo. Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que yo voy a multiplicar mi número por 1.000.000, porque 1.000.000 tiene 6 ceros. ¿Bien? Entonces veamos esto ahora en un ejemplo. Resulta que aquí nos presentan el río Bogotá, ¿sí? Y las longitudes o su distancia en la parte alta de la ciudad, la parte media y la parte baja. Y nos preguntan cuál es la medida de este río Bogotá. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a dejar aquí el río. Y resulta que nos dicen que en la parte alta mide 17.000 decámetros. La
media, ¿sí?, mide 90 kilómetros. Y la parte baja, ¿sí?, mide 1200 hectómetros. Y nos preguntan cuál es la distancia, cuál es la medida total de este río. Pero ¿qué pasa? Si nosotros observamos, tienen medidas diferentes y nos es más difícil sumar de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo sumar dos medidas diferentes así como si nada. ¿Bien? Tienen que estar en la misma unidad, ¿sí? Yo no puedo sumar las manzanas junto con las peras, no. Manzanas con manzanas, peras con peras. Lo mismo pasa aquí con la matemática. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Convertimos a la unidad que mejor nos mida o nos represente nuestra figura, en este caso nuestro río. Entonces, generalmente los ríos se dan por kilómetros. Entonces, todas las vamos a convertir a kilómetros, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Convertir. Entonces, en la primera, resulta que tenemos 17.000 decámetros y lo debemos pasar o lo queremos pasar a kilómetros. Quiere decir que estoy en decámetros y voy a subir para llegar a kilómetros. ¿Por cuánto voy a subir? ¿Cuántos escalones? 1, 2. Entonces, si yo subo, recuerdo, divido. Entonces voy a dividir. ¿Por cuánto? Por 100. Porque hay 12 escalones. Recuerden que cada cero representa un escalón. ¿Esto cuánto nos da? Entonces, cuando dividimos por 100, podemos cancelar un 0 con un 0 y el otro con el otro 0. Entonces, nos queda 170, ¿qué? Kilómetros, porque ahora ya lo convertimos. Entonces, escribimos aquí es igual. Resulta que 17.000 decámetros es igual a 170 kilómetros. Vamos ahora a mirar la siguiente medida. Resulta que esa ya está en kilómetros. Entonces no necesito convertirla porque ya está en kilómetros. Y la última está en otra medida. Entonces vamos a convertirla a kilómetros. Entonces son 1200 hectómetros. Miremos acá, estamos en hectómetros y queremos pasarla a kilómetros. Entonces voy a subir. Entonces si subo, voy a dividir. ¿Por cuánto debo dividir? ¿Cuántos escalones subí? Uno solo. Entonces divido por 10. ¿Cuánto me da? Un 0 con un 0. Bien, me da 120 kilómetros. Esa sería nuestra nueva conversión. 120 kilómetros. Así, nosotros ya tenemos todas nuestras medidas en la misma unidad. Ya todas son kilómetros. Y ahora ya podemos encontrar el total de este río, la medida total de este río. ¿Cómo? Entonces, sumamos 170 más los 90 más los 120 de la parte baja. Esto nos da 380 kilómetros. Entonces, nuestro río Bogotá mide 380 kilómetros. Entonces, recuerden eso, la medida, ¿sí?, a la cual queramos convertir, contamos cuántos escalones hay. Es muy importante que nos aprendamos, sí, el orden en el que aparecen las unidades de medida. Y de esta forma podemos hacer cualquier conversión o cualquier, digamos, medida donde haya diferentes unidades.